Listo, doctores. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Esperando que estén todos bien. Vamos a iniciar la clase con pediatría. Pediatría 1. Vamos a cargo del doctor Hernán Ruiz, médico pediatra. Solo para recordarles, en caso tengan alguna pregunta, alguna consulta en referencia al tema, no se olviden de configurar el chat, por favor. Les voy a darles indicaciones ahorita. En el chat donde dice enviar al costadito pueden hacer clic y seleccionar, ahí está la opción que dice doctor Hernán Ruiz. Lo seleccionan y ya le pueden enviar alguna consulta que tengan, ¿no? Sobre otra consulta me lo pueden hacer llegar a mí, que estoy con el nombre de Usamedic Residentado. Y listo, eso sería para lo que les tengo que decir. Entonces, sin más que añadir, doctor Hernán, se puede presentar y podemos empezar. Muchas gracias. Bien, buenas tardes con todos los participantes en esta clase primera de pediatría que vamos a realizar. Como ha dicho Jay, mi nombre es Hernán Ruiz Mori, soy médico pediatra, trabajo en el Hospital de Emergencias Pediátricas, tengo maestría en docencia e investigación y doctorado en gestión en salud. Bien, en esta primera reunión vamos a referirnos a enfermedades eruptivas de la infancia, en la primera parte, y en la segunda parte vamos a hablar de otras enfermedades infectocontagiosas en pediatría. Bien, para poder ayudarnos en cuanto al diagnóstico diferencial de estas enfermedades exantemáticas de la niñez, vamos a tomar en cuenta la lesión primaria cutánea, como por ejemplo en estas tres enfermedades, la lesión cutánea es exantema maculopapular. Esto desde el punto de vista didáctico, para hacer el ejercicio del diagnóstico diferencial. Bien, con respecto a la enfermedad del sarampión, es una enfermedad que estuvo históricamente muy extendida en el mundo, presentándose en forma de epidemias con alta mortalidad, porque si hablamos de morbilidad, es decir, la frecuencia, es muy contagiosa esta enfermedad. Su contagiosidad es del 75 a 90%, es decir, si estuvieran en un ambiente 100 personas y están en contacto con una persona con sarampión en fase de contagio, y estas 100 personas son susceptibles de hacer la enfermedad, 75 a 90 de ellas se contagiarían con la enfermedad del sarampión. Eso se refiere cuando hablamos del porcentaje de contagiosidad. Y en cuanto a su mortalidad, pues es alta. En países desarrollados, la letalidad por sarampión es de 1 a 3 por cada 1000 casos de sarampión, y en el caso de países en desarrollo como en el nuestro, la letalidad por sarampión es de 3 a 6 por cada 100 casos de sarampión. Eso, uno es por 1000, y en caso de países en desarrollo es por 100 casos de sarampión. Entonces, esa es la diferencia pues, entre un país desarrollado y un país en desarrollo en relación a estas enfermedades, en este caso del sarampión, con alta mortalidad. El agente causal de esta enfermedad es un ARN virus del género Morbillivirus. Por eso cuando hablan de exantemas con las características del sarampión, dicen exantema morbilliforme, porque el agente causal pertenece al género Morbillivirus y de la familia Paramyxoviridae. Este es un virus muy agresivo que compromete tanto la inmunidad del huésped, humoral como celular en el paciente. Y si bien este virus es inactivado en el medio ambiente por la luz ultravioleta, por desinfectantes, por el aumento de las temperaturas, se ha visto que puede permanecer viable, es decir, ser infectante, adherido a las superficies de los objetos o de las paredes, por ejemplo, por varias horas, y en la forma de virus aerolizado hasta por 30 minutos aproximadamente. El reservorio es exclusivamente el ser humano, y la transmisión es a través de la vía aérea, las famosas gotitas de fluye. ¿Qué son las gotitas de fluye? Las gotitas de fluye son más que partículas diminutas de secreciones respiratorias y o saliva que se eliminan al estornudar, al toser o incluso al hablar, o en el caso de los niños, al llorar. Es como sucede con esta pandemia que tenemos del coronavirus, ¿no? La transmisión a través de estas secreciones respiratorias que se eliminan por la vía aérea. Y en cuanto a su contagiosidad, hemos hablado que es del 75 a 90%, y es contagiosa desde el punto de vista clínico, tanto en la primera fase, que es la fase catarral, como en la segunda fase, desde el punto de vista clínico, que es la fase eruptiva. Y su mayor prevalencia en la actualidad son los niños preescolares susceptibles
de hacer la enfermedad, o sea que no estén inmunizados frente a este virus del sarampión. Con respecto a la rubiola, también es por un ARN-virus, que pertenece al género Rubivirus y a la familia Togaviridae. El reservorio incrementa el ser humano, la transmisión es similar, la vía aérea, a través de las gotitas de fluji, y su contagiosidad es menor, llega hasta un 50%, si lo comparamos con la contagiosidad del sarampión, que llega hasta un 90%. ¿Y en qué momento es contagiante la rubiola? Desde una semana antes que se presente el exantema de esta enfermedad infecciosa viral, hasta una semana después de que ha desaparecido el exantema en el paciente. Todo ese tiempo es contagiante esta enfermedad de la rubiola. Y su mayor prevalencia en la actualidad son los adolescentes susceptibles de hacer esta infección viral, o sea que no estén inmunizados. Con respecto a la rociola infantil, o también llamada exantema súbito, es producido por un ADN-virus de la gran familia de los herpes viridae, y puede ser por el virus herpes humano tipo 6 o por el virus herpes humano tipo 7, siendo más frecuente el 6. Se dice que el 45 a 85%, o sea, del 45 hasta el 85% de los casos de rociola son producidos por el virus herpes humano tipo 6, y un 10 a 30% por el virus herpes humano tipo 7. Entonces el más frecuente es el 6, y del 6 hay el 6A y el 6B. El más frecuente, se dice que más del 90% son virus herpes humano tipo 6B. Por eso le pongo acá el B, porque ese es el más frecuente como agente causal de rociola infantil. El reservorio, igual que las otras dos enfermedades, es el ser humano, exclusivamente. La transmisión también muy similar, por vía aérea, a través de las gotitas de fluji. Y en cuanto a su periodo de contagiosidad, es en la primera fase, que es la fase prodrómica, y en la segunda fase, que es la fase de estado. Y su mayor prevalencia en la actualidad, sobre todo en lo que es virus herpes humano tipo 6, es en los niños menores de 3 años de edad. Esa temprana edad que se presenta esta infección, como es la rociola infantil. En cuanto al periodo de incubación, es decir, desde que ingresa el virus hasta que se produce la primera manifestación clínica de la enfermedad, en caso del sarampión es de 7 a 14 días. En caso de la rubiola es de 14 a 21 días, y en la rociola es de 5 a 15 días el periodo de incubación. El cuadro clínico, en el caso del sarampión, tiene 3 fases bien definidas. La primera es la fase prodrómica, que dura de 3 a 5 días, y se inicia con fiebre, temperaturas altas de 39 grados centígrados o más. Es así como se presenta inicialmente el sarampión. Y sintomatología de una infección de vía aérea superior, es decir, tos, catarro nasal, ¿no? Se presenta también enrojecimiento de la mucosa oral, es decir, enantema oral, enrojecimiento de la mucosa conjuntival, hay conjuntivitis. Y las conjuntivitis del sarampión, hay que recordar, son conjuntivitis que se acompañan de fotofobia y de secreción purulenta. ¿Y por qué de secreción purulenta? Porque hemos mencionado al inicio que este virus es muy agresivo, compromete la inmunidad del huésped y da lugar a infecciones bacterianas sobreagregadas, como son las conjuntivitis bacterianas en estos niños. Hay un signo patognomónico que ustedes deben recordar del sarampión, que son las manchas de Koplik. ¿Y qué vienen a hacer estas manchas de Koplik? Son unas lesiones blanquecinas, puntiformes, que se ubican en la mucosa oral. Generalmente la ubicación más frecuente es en la cara interna de las mejillas, frente a la región de los molares. Es la ubicación más frecuente de las manchas de Koplik. ¿Y cuándo se presentan? En los 2 últimos días de la fase prodrómica o catarral. En estos 2 últimos días de esta fase clínica se presentan las manchas de Koplik, y su presentación dura de 1 a 3 días. Estas manchas de Koplik, ¿qué tan frecuente es? Es muy frecuente. Se ve en un 70 a 95% de los pacientes con sarampión presentan las manchas de Koplik. Es muy frecuente encontrarlas, las manchas de Koplik. Luego viene la segunda fase, que es la fase eruptiva, que dura de 4 a 7 días, en donde la sintomatología se ha incrementado, o sea, hay un incremento de toda la sintomatología de la fase prodrómica, y se presenta el exantema. Este exantema es maculopapular, como se ve acá, maculopapular, de color rojo, y cuyas lesiones tienden a confluir unas con otras. A esto se conoce como exantema morbiliforme del sarampión.
macropapular de color rojo, cuyas lesiones confluyen unas con otras. Y su presentación es de la cabeza hacia los pies, o sea, céfalo-caudal. ¿Dónde se presenta inicialmente el exantema? A nivel retroauricular. De ahí rápidamente el primer día se extiende a la cara, a cuello, el segundo día desciende al tronco, a extremidades superiores, y el tercer día llega a miembros inferiores y se generaliza. Es así como se presenta el exantema de la enfermedad del sarampión. Aproximadamente a las 72 horas cae la fiebre y mejora el estado general del niño. Solo queda con el exantema. Luego tiene la tercera fase, que es la fase de convalecencia, o también llamada fase descamativa, que dura de 7 a 10 días. Todas estas lesiones macropapulares de color rojo van a cambiar de color a un color bruno o color marrón, y luego se genera un fenómeno descamativo a nivel de la piel, y este fenómeno descamativo sigue la misma secuencia de la presentación del exantema, es decir, la descamación también es céfalo-caudal, y luego esto desaparece en el paciente. Con respecto a la rubiola, también tiene una primera fase, desde el punto de vista clínico, que es la prodrómica, que dura de 1 a 2 días y que puede pasar desapercibida para la madre o para el paciente, porque da sintomatología de infección de vientre superior, pero leve. Un cuadro catarral leve, puede acompañarse de fiebre, pero esta fiebre no es de temperaturas altas, como sí sucede con el caso del sarampión. Y hay un signo característico que hay que recordar cuando hablamos de rubiola, que por eso le hemos puesto en un color más oscuro, que es el signo de Teodoro. ¿Y qué viene a ser el signo de Teodoro? Es la adenomegalia llamativa a nivel retroauricular, cervical posterior o también a nivel suboccipital. Esta adenomegalia llamativa que se presenta a este nivel se conoce como el signo de Teodoro, y que para algunos autores sería la primera manifestación clínica de esta enfermedad infecciosa viral. También puede acompañarse de artralgias, sobre todo es más frecuente las artralgias en el sexo femenino. Hay enrojecimiento también de la mucosa oral. También se acompaña de conjuntivitis, pero a diferencia del sarampión, que tiene también conjuntivitis, estas conjuntivitis no se acompañan ni de fotofobia, ni tampoco se acompañan de secreción purulenta. Luego tenemos la segunda fase, que es la fase eruptiva, que dura de 2 a 3 días, donde es un exantema maculopapular, ¿no? Que a diferencia del sarampión, vean, es de color más claro, de un color rosado, no confluyen las lesiones unas con otras, es no confluente, suele acompañarse de prurito, a diferencia del sarampión también, y su presentación es céfalo-caudal. Entonces, la presentación es similar a la del sarampión, ambas son cefalocaudales, pero en el caso de la rubiola, esta presentación cefalocaudal se inicia en la cara y en 24 horas desciende hasta miembros inferiores. ¿Ya? En 24 horas se generaliza el exantema de la rubiola. Entonces vean, todo esto nos permite diferenciar un exantema morbidiforme del sarampión y un exantema de la rubiola. Hay un signo característico en esta enfermedad infecciosa viral a nivel del paladar blando, que son las manchas de Forsheimer, ¿no? Que se presentan. No es tan frecuente como el Koplik, que hemos dicho que el Koplik es muy frecuente en el sarampión. Acá más bien se ve en un 15 a 20% de pacientes las manchas de Forsheimer, que son unas lesiones maculares o a veces también rojas, ubicadas a nivel del paladar blando. Ustedes van a encontrar que en alguna literatura se presenta una tercera fase, también llamada fase de convalecencia o descamativa de la rubiola, pero que es tan insignificante que la mayoría de autores no consideran esa tercera fase clínica de la rubiola, por eso que tampoco le hemos puesto nosotros. Consideran solamente estas dos, la prodrómica y la fase eruptiva de la enfermedad. Lo que sí hay que mencionarles es que en el caso de la rubiola, desde el punto de vista clínico, se puede ver hasta en un 25, y algunos dicen hasta en un 50%, la presentación subclínica, es decir, casi asintomática de la enfermedad de la rubiola, y se nos pasa el diagnóstico de esta enfermedad exantemática viral contagiosa. La rociola infantil tiene una primera fase, que es la fase prodrómica, que dura 2 días, igual como en el caso de la rubiola, una sintomatología leve de infección de vientre superior. Luego tiene la segunda fase, que es la fase de estado, que dura de 3 a 5 días, donde el síntoma predominante, ¿cuál es? La fiebre. Temperaturas altas, como en el caso del sarampión, es decir, temperaturas de 39 grados centígrados o más por varios días.
Luego viene la fase eruptiva, que dura de 1 a 3 días, donde se presenta el exantema. Es también un exantema macropapular de color rosado, no confluente, muy similar al de la rubiola. Pero la diferencia está que este exantema no se presenta inicialmente en la cara. ¿Dónde se presenta inicialmente? En el tronco. Esa es la ubicación más frecuente del exantema de la rociola, a nivel del tronco. Y de ahí puede extenderse a zonas vecinas. Y un dato muy importante, cuando se presenta el exantema de la rociola, el paciente ya está sin fiebre, no tiene fiebre. De lo que estaba con temperaturas altas, como de 39 o más grados centígrados, aparece el exantema coincidiendo con la caída de la fiebre. Por eso es que se conoce como exantema súbito también a esta enfermedad de la rociola. Hay un signo característico a nivel del paladar blando y de la úvula o campanilla, que son las manchas de Nagayama, que son unas pápulas eritematosas ubicadas en esta zona, en la cavidad oral. En la úvula y en el paladar blando ubicamos las manchas de Nagayama. Entonces vean ustedes que desde el punto de vista clínico, y sobre todo con las características del exantema, si las recordamos, podemos diferenciar fácilmente un caso de rociola de un caso de rubiola y más aún de un caso de sarampión. Por lo tanto, el diagnóstico es fundamentalmente clínico en estas enfermedades infecciosas virales. Podemos pedir pruebas de laboratorio para confirmar nuestro diagnóstico, como es reacción de cadena polimerasa para el virus de sarampión, también hay para rubiola, también hay para rociola, ¿no? Para los virus herpes, sobre todo el virus herpes tipo 6B, pruebas serológicas, hemocultivos, o cultivos de secreción nasofaringia, ¿no? Para aislar a estos agentes virales. Y el tratamiento en el caso del sarampión es un tratamiento sintomático para el cuadro febril con temperaturas altas que presentan los pacientes, y vitamina A. ¿Por qué vitamina A? Porque se vio en estudios realizados anteriormente en que había una relación inversamente proporcional entre la concentración sérica de retinol y la severidad de la enfermedad. Es decir, a menor severidad de la concentración sérica de retinol, mayor gravedad de la enfermedad del sarampión. Por eso es que está justificado darle vitamina A los pacientes con la enfermedad de sarampión, 100.000 unidades a los niños menores de 1 año por día durante 2 días consecutivos, y 200.000 unidades internacionales de vitamina A por día por 2 días consecutivos a los niños mayores de 1 año. En cuanto a complicaciones, son frecuentes las complicaciones en la enfermedad de sarampión, porque hemos dicho que es una enfermedad muy agresiva para el paciente. Tienen diarrea aguda infecciosa, otitis media aguda, y la neumonía a células gigantes de Hesch. Es una neumonía propia del virus del sarampión. Les pongo en mayor en negrita estas 3 enfermedades como complicaciones porque son las más frecuentes. Pero esas no son las que llevan a la muerte al paciente. Las complicaciones que llevan a la muerte a los niños con sarampión son la bronconeumonía bacteriana sobreagregada y los cuadros de encefalitis, ¿no? Y si hablamos de encefalitis en sarampión, tienen la encefalitis de presentación temprana, que se presenta en la fase eruptiva de la enfermedad, la de presentación tardía, que se presenta en la fase de convalecencia o poco después, y hay una encefalitis que lleva estas siglas porque es la panencefalitis esclerosante subaguda o encefalitis de Dawson, que se presenta años después de haber hecho la enfermedad del sarampión. Se ha visto que esta se presenta aproximadamente unos 5 a 10 años después de haber hecho la enfermedad del sarampión, y es de una mortalidad elevadísima. Felizmente es poco frecuente, se ve de 1 a 2 casos de encefalitis de Dawson o panencefalitis esclerosante subaguda por cada 100.000 casos de sarampión. Y la mortalidad es muy alta en estos casos de esta complicación que se pueda presentar. Otra complicación también es convulsión febril, laringotraqueitis, o también a nivel ocular puede producir ceguera como complicación ocular. Con respecto a la rubiola, el tratamiento también es sintomático, son analgésico antipirético, se presentará temperaturas que dieran sintomatología en el paciente. Si fuera muy intenso, por esto está justificado el uso de antihistamínicos. Y en cuanto a las complicaciones, son poco frecuentes. A diferencia del sarampión, que eran frecuentes, acá más bien son poco frecuentes porque la rubiola es una enfermedad benigna en niños.
Pero si se presentara la complicación en una rubiola, la más frecuente, ¿cuál es? La artritis, el compromiso articular. Esa es la complicación que se presenta con mayor frecuencia. Luego tiene neuritis, tiene también encefalitis, que es una complicación pues severa, ¿no? Hablamos de encefalitis, es una complicación severa. Pero la más frecuente es la artritis. En caso de la rociola, en la fase de estado, donde el síntoma predominante es la temperatura alta, está justificado la terapia con su analgésico antipirético. Y en cuanto a complicaciones, también son poco frecuentes, pero si se presentaran, ¿cuál es la más frecuente? La que está en negrita, es decir, la convulsión febril. Esa es la complicación más frecuente de rociola infantil. También puede dar cuadros de encefalitis, que nos habla de severidad, o cuadros de hepatitis por estos virus herpes. Acá tienen, vean, este es el exantema morbiliforme del sarampión, ¿no? Macropapular de color rojo, cuyas lesiones tienden a confluir unas con otras. El signo patognomónico, las manchas de Copley. La localización más frecuente, cara interna de las mejillas, frente a la región. Es como si fuese un salpicado de sal en un fondo eritematoso que es el enantema oral. Acá ya he extendido este exantema de presentación cefalocaudal, como es el sarampión, vean, la cara, tronco, extremidades superiores. Y esto se generaliza pues en 3 días, llega a miembros inferiores. Hemos dicho que la rubiola es una enfermedad benigna en niños, pero el problema con este agente viral es cuando se produce la infección en la gestante, porque es un virus teratogénico. En cambio, el virus del sarampión, por ejemplo, no es teratogénico, ¿no? En cambio, el de la rubiola sí, vean, si se produce la infección en la gestante en los primeros 2 meses, el riesgo de transmisión es 90%. Si se produce en el tercer mes de gestación, el riesgo es del 70%, que se transmite al feto. Y si se produce en el cuarto mes, baja hasta un 50%. Pero lo que sí se ha visto en estudios de investigación es que, pasadas las 20 semanas del embarazo, ya es poco probable, por no decir es muy rara, la transmisión de la infección viral hacia el feto. Pasar las 20 semanas es muy raro. Este virus, aparte que es teratogénico, puede producir abortos, partos prematuros, natimuertos, y si se concluye el embarazo, da lugar a lo que se conoce como rubiola congénita. ¿Y qué características tiene la rubiola congénita? Son recién nacidos que tienen retardo del crecimiento uterino. Es una manifestación muy frecuente, retardo del crecimiento uterino. Son de bajo peso, con ictericia persistente, visceromegalia, púrpuras trombocitopénicas que lo pueden llevar a la muerte, anemias hemolíticas también que lo pueden llevar a la muerte, y malformaciones congénitas. Hay una triada que se conoce la triada de Greg, y viene a ser la presencia de cataratas, sordera, neurosensorial y cardiopatía. Esa es la triada de Greg. Y si hablamos de cardiopatías congénitas, la más frecuente es la persistencia del conducto arterioso. Por eso que está en negrita, esa es la más frecuente, persistencia del conducto arterioso. También puede dar CIB, CIA, estenosis de la arteria pulmonar. Puede haber también lesiones óseas, cuadros de miocarditis que pueden llevar a la muerte, microcefalias, encefalitis que también pueden llevar a la muerte. Es decir, se afectan casi todos los órganos. Por eso es que el pronóstico de la rubiola congénita es un pronóstico sombrío, mal pronóstico de estos niños. Y estos niños van a estar eliminando el virus a través de las secreciones respiratorias y a través de la orina por varios meses, por 12 hasta por 18 meses. Están eliminando a este agente viral. Acá tienen, vean, si hablamos del síndrome de rubiola, o sea, la rubiola congénita, tenemos microcefalia, persistencia del conducto arterioso, que es la cardiopatía congénita más frecuente, y cataratas. Y la triada de Greg, ¿cuál es? Cataratas, cardiopatía congénita y sordera neurosensorial. Son recién nacidos que tienen retardo del crecimiento uterino, de bajo peso, con lesiones purpúricas, como se pueden ver en este paciente, y visceromegalia. En este caso, hepatomegalia, que le han pintado, ¿no? Este es el exantema en un adolescente con rubiola. Exantema maculopular de color rosado y que se presenta inicialmente, ¿dónde? En la cara del paciente, y de ahí se desciende y que se generaliza en 24 horas. En cambio, que tenemos un niño menor de 1 año, un lactante, vean, que tiene temperaturas altísimas, vean ustedes, como en el caso del sarampión,
y que cuando cae la fiebre aparece el exantema maculopapular de color rosado, fundamentalmente ¿dónde? En el tronco del niño. Exantema súbito o rociola infantil. Acá también, es a nivel de la parte posterior del tórax, en la espalda, estas lesiones macropopulares de color rosado, cuyas lesiones no confluyen unas con otras. Bueno, esta es una diapositiva solamente para entretenernos un poquito, como esta pareja de recién casados, donde el hombre está tan emocionado que le produce un traumatismo encefalocraniano pues, a la recién casada. Pasemos a otras 3 enfermedades exantemáticas. Tenemos la fiebre escarlatina, el eritema infeccioso y la enfermedad de Kawasaki. En el caso de la fiebre escarlatina, vean, esta es producida por una bacteria, el estreptococo beta hemolítico del grupo A, productor de exotoxina pirógena. Este es el agente causal de la fiebre escarlatina. Su mayor prevalencia, niños de 3 a 10 años, es la mayor prevalencia. El reservorio, exclusivamente el ser humano. La transmisión, otra vez las famosas gotitas de fluido, o sea, las gotas de saliva o secreciones respiratorias, que los niños se eliminan pues al toser, al estornudar, o al llorar, o incluso al hablar. Su contagiosidad se da solamente en la primera fase de la enfermedad, desde el punto de vista clínico, en la fase de invasión. El periodo de incubación, vean, es corto si lo comparamos con esas enfermedades infecciosas virales que hemos visto en las diapositivas anteriores. Acá es de 1 a 7 días el periodo de incubación de la fiebre escarlatina. El eritema infeccioso es producido por un virus, el parvovirus B19. Los parvovirus producen enfermedades infecciosas en animales domésticos, pero en el hombre es básicamente o exclusivamente el parvovirus B19, que es un ADN virus del género Erythrovirus y la familia Parvoviridae. Su mayor prevalencia, vean, el 70% de los casos se presentan en niños escolares adolescentes, de 5 a 15 años de edad. El reservorio exclusivamente el ser humano, la transmisión también las gotitas de fluyi, y en cuanto a su contagiosidad, vean algo muy peculiar. Desde el periodo de incubación ya es contagiante esta infección viral, y en la primera fase clínica, que es la fase prodrómica. El periodo de incubación, vean, es prolongada, de 4 días a 4 semanas. Vemos la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki, también llamada antes síndrome linfomucocutáneo, o conocida también como poliarteritis infantil. ¿Por qué con este nombre? Porque en la patogénesis de esta vasculitis se comprometen fundamentalmente las arterias coronarias. Estas arterias de mediano calibre que soportan alta presión son las que mayormente se comprometen en la enfermedad de Kawasaki. Por eso se conoce como poliarteritis infantil. O también llamada vasculitis febril, porque vamos a ver más adelante que el síntoma inicial cardinal de la enfermedad de Kawasaki es fiebre. La enfermedad de Kawasaki es más frecuente en niños que en adultos. En adultos es poco frecuente, por no decir raro. Y si hablamos de niños, el 80% se presentan en menores de 5 años de edad, o sea, en la primera infancia. La etiología del Kawasaki no se conoce de esta vasculitis. Se plantea que pudiera ser de origen infeccioso, ¿no? Ya sea viral o bacteriano. ¿Por qué motivo? Uno, porque se acompaña de fiebre. En segundo lugar, porque se presenta como pequeñas epidemias la enfermedad de Kawasaki. Se plantea también que pudiera ser de origen inmunológico. Claro que no se conoce cuál sería este antígeno que desencadena esta respuesta inmunológica exagerada en el paciente y da lugar a la vasculitis arterial. Y la tercera teoría es que fuera una enfermedad con predisposición genética. ¿Por qué? Porque es más frecuente en las personas no procedentes o que viven en el continente asiático, ¿no? O en niños descendientes, ¿no?, de estas personas del continente asiático. Pero eso no es exclusivo también, ¿eh? Porque cada vez hay más casos de Kawasaki en Europa como en América. Incluso en nuestro país se ha descrito muchos casos ya de Kawasaki en niños. Y ahora con esto de la pandemia también del coronavirus, ustedes recordarán que se habla también del Kawasaki atípico o Kawasaki light, que se relaciona al coronavirus, ¿no?, el COVID-19. Bien, esas son las teorías que se plantean en cuanto al origen de la enfermedad de Kawasaki, cuya etiología hasta la fecha no se conoce. Desde el punto de vista clínico, la fiebre escarlatina tiene 3 fases. La primera fase es la fase de invasión, que hemos dicho que es la fase de contagio,
que dura de 24 a 48 horas, donde el síntoma inicial, ¿cuál es? Fiebre. Fiebre, compromiso de la vía aérea superior, dolor de garganta, las amígdalas están congestivas, hipertróficas, con exudado purulento. Luego viene la segunda fase, que es la fase eruptiva, que dura de 4 a 5 días, donde se presenta pues el exantema. Es un exantema, a diferencia de los anteriores, micropapular, es decir, lo que se conoce como exantema papel de lija o piel de gallina. ¿Y que se inicia dónde? A nivel de las regiones axilares, inguinales, cuello, y de ahí rápidamente se generaliza. Rápidamente, en 24 a 36 horas, se generaliza el exantema micropapular de la fiebre escarlatina. Es de color rojo y se acompaña de prurito. Hay ciertos signos patognomónicos de la fiebre escarlatina, así como lo hay para el sarampión, que era la mancha de Koplik. Acá es la facies de Filatov, que es el enrojecimiento de la cara con palidez perioral. O sea, el exantema de la cara con palidez perioral es la facies de Filatov. También tienen otro dato patognomónico, es el signo de Pastia, que es la acentuación del exantema a nivel de las zonas flexurales, sobre todo de miembros superiores. Otro dato clínico también característico de la fiebre escarlatina es la lengua frambuesada, ¿no? Que tiene dos momentos, o dos fases. En un primer momento es una lengua frambuesada blanca, porque es como si fuese una lengua saborral, y que a los pocos días cae esta placa blanquecina que cubría la lengua y deja en evidencia el proceso inflamatorio de las papilas gustativas, y eso se conoce como la lengua frambuesada roja. Igualmente que en el caso del sarampión, aproximadamente a las 48-72 horas cae la fiebre y mejora el estado general del niño. La tercera fase es la fase descamativa, o de convalecencia, como en el caso del sarampión también, que dura hasta 10 días. Es un fenómeno descamativo que, si son lesiones pequeñas, es furfurácea; si son lesiones de mayor tamaño, es una descamación folácea, gruesa, característica pues, de la fiebre escarlatina. Y su presentación de este fenómeno descamativo también es de la cabeza hacia los pies, céfalo-caudal. Esas son las tres fases de la fiebre escarlatina. Con respecto a la eritema infecciosa, tiene una primera fase prodrómica, breve, que puede pasar desapercibida para el familiar o para el paciente, que dura de 1 a 2 días, sintomatología leve de infección de vía superior. Se puede acompañar de febrícula, ni siquiera fiebre, sino febrícula, temperatura de 37,8, o quizás menos. No llega a ser temperaturas altas como en el caso del sarampión, sino febrícula nada más. Y luego viene la segunda fase, que es la fase eruptiva, que en su primer momento dura de 2 a 3 días y luego puede perdurar hasta 7 días. ¿Por qué esta variación? Porque el exantema del eritema infeccioso, en cuanto a su característica clínica, es evolutivo. Es un exantema macrolobular de color rojo, que inicialmente se presenta ¿dónde? En las mejillas, en ambas mejillas. Es lo que se conoce como el signo clínico del rostro del niño abofeteado, ambas mejillas. Luego, este exantema rápidamente se generaliza hacia el tronco, hacia las extremidades, en 24 a 36 horas, suele acompañarse también de prurito, y en un tercer momento, este exantema tiende a resolverse en sus zonas centrales o palidecer en ellas, y toma un aspecto reticulado. Y este exantema reticulado, como les digo, puede permanecer hasta por 7 días. Entonces, este exantema, vean, es evolutivo en cuanto a sus características clínicas de su presentación. Luego viene la fase de convalecencia, baja convalecencia, que dura de 1 a 3 semanas, donde se presenta la recurrencia del exantema. Se puede hablar de episodios recidivantes de este exantema, en relación a la exposición de la luz solar, ¿no? Ahora que se viene ya próximamente el calor o verano, el ejercicio o el estrés. Son factores desencadenantes de que vuelva a presentarse este exantema del eritema infeccioso en la fase de convalecencia, que es prolongada hasta 1 a 3 semanas. Con respecto a la enfermedad de Kawasaki, tiene 3 fases bien definidas. La primera es la fase aguda, que dura de 1 a 3 semanas. Hemos mencionado que se inicia con fiebre, temperaturas altas de 39 o más grados centígrados, como en el caso del sarampión. Se acompaña también de conjuntivitis, de enrojecimiento de la mucosa oral, ¿no? Hay enantema, también enrojecimiento de la mucosa faríngea,
lengua frambuesada roja, hay un exantema que suele presentarse dentro de los primeros 5 días de iniciado el cuadro febril, y si bien este exantema es muy pleomórfico, su característica más importante es que se localiza en el tronco, y es un exantema macropolar de color rojo. O sea, si bien puede ser muy variado, lo más característico es que sea exantema macropolar de color rojo, ubicado el mayor número de lesiones en el tronco. También puede acompañarse la adenopatía cervical anterior o submaxilar, y la característica más frecuente de esta adenopatía es que es unilateral, adenopatía cervical unilateral. También puede acompañarse de artritis, compromiso articular, también de meningitis, uretritis, hasta en un 50% de los pacientes se presentan cuadros de miocarditis, que si no estamos atentos a esta manifestación clínica cardiovascular, el paciente puede terminar falleciendo. Hay que estar atentos con los cuadros de miocarditis, que se ve hasta en un 50%. Entonces es alta la frecuencia de miocarditis, que lo puede llevar pues, a una insuficiencia cardíaca descompensada o una arritmia severa, y puede fallecer el paciente. Un 25 a 50% también de los pacientes presentan dilatación coronaria en esta fase aguda, que más adelante puede incluso dar lugar al desarrollo de aneurismas de las arterias coronarias en un 15 a 25%. Así es así como se presenta inicialmente en esta fase aguda la enfermedad de Kawasaki. Entonces, el síntoma cardinal inicial, ¿cuál es? Fiebre. Y la fiebre puede durar 7, 14, hasta 3 semanas. Lo más frecuente es que la fiebre dure de 10 a 14 días. Luego viene la segunda fase, que es la fase subaguda, que dura de unas 2 semanas, donde va a remitir esta sintomatología y se va a presentar un fenómeno descamativo a nivel de los pies, a nivel de las manos y a nivel de la región perineal. Y en esta fase subaguda pueden desarrollarse, a partir de la dilatación coronaria que ha ocurrido en esta primera fase, puede desarrollarse los aneurismas a nivel de la arteria coronaria. Este fenómeno descamativo es frecuente entonces y característico de la fase subaguda. Luego tenemos la tercera fase, que es la fase de convalescencia, que dura de 2 a 4 semanas, donde remite la sintomatología que hemos mencionado, y también se normalizan los reactantes de fase aguda, como son la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, el hemograma, que en el caso de Kawasaki el hemograma característico es leucocitosis con neutrofilia, y a veces incluso desviación izquierda. Es el hemograma característico de la enfermedad de Kawasaki. Así también se acompaña de trombocitosis también. Entonces, el diagnóstico en el caso de Kawasaki es fundamentalmente clínico, porque no hay ningún dato de laboratorio que me diagnostique la enfermedad, toda vez que no se conoce la etiología pues, de esta enfermedad vascular, de esta vasculitis predominantemente arterial. Entonces dice, para el diagnóstico clínico, todo aquel niño que tenga 5 o más días de fiebre y que reúna 4 de los 5 criterios que vamos a volver a mencionar, hacen el diagnóstico clínico de Kawasaki. ¿Cuáles son esos criterios? Conjuntivitis, 1. 2, enrojecimiento de la mucosa oral o de la faringe, ¿no? O de la lengua. 3, el exantema. 4, la adenopatía cervical anterior, ¿no? Y 5, hay tumefacción también de manos y de pies con descamación posterior. O sea, el quinto criterio, no se olviden, es la descamación a nivel de manos y pies, que también se puede ver a nivel de la región perineal, ¿no? Es el quinto criterio. Si ustedes reúnen de estos 5, 4 criterios, hacen el diagnóstico de Kawasaki. Basta con 4. Si tienen los 5, mejor. Pero si no llegan a tener los 4 criterios y solamente llegan a 2 o 3 criterios, ahí hablamos de enfermedad de Kawasaki atípico o incompleto. Pero en esos casos en que no tienen ustedes los 4 criterios, se quedan solamente en 2 o 3, tienen que demostrar que el paciente tenga una enfermedad coronaria adquirida. ¿Por qué hemos mencionado al inicio de hablar de Kawasaki que esta vasculitis compromete fundamentalmente las arterias coronarias? Entonces, si yo demuestro en estos niños que tienen una enfermedad coronaria adquirida, planteo el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki incompleto atípico. Es más frecuente, pues,
en los niños menores, sobre todo en los niños lactantes, es más frecuente el Kawasaki incompleto, ¿no? Ahora también que estamos hablando del Kawasaki-like, que está relacionado a la pandemia, ¿no? O sea, el coronavirus, el SARS-2 o COVID-19, ¿no? Que también se considera como un Kawasaki incompleto o atípico, ¿no? En relación a esta infección viral por coronavirus. Laboratorio, ya les dije, el hemograma suele evidenciar una leucocitosis con neutrofilia, a veces incluso de desviación izquierda, trombocitosis. Es importante hacer el estudio ecocardiográfico, porque vamos a ver más adelante, una de las complicaciones más frecuentes de la enfermedad de Kawasaki es la enfermedad de las arterias coronarias. Y el tratamiento de la enfermedad de Kawasaki es a base de inmunoglobulina por vía intravenosa, 2 gramos por kilogramo de peso. 1D significa una sola dosis. Asociado esta inmunoglobulina al ácido acetilsalicílico en dosis antiinflamatorias elevadas, como 80 a 100 miligramos kilo día de ácido acetilsalicílico, hasta por 14 días de la enfermedad, y luego disminuyen a dosis antiplaquetaria de 3 a 5 miligramos por kilo día por 6 a 8 semanas, algunos incluso hablan de 12 semanas de tratamiento a dosis bajas de ácido acetilsalicílico. Es el tratamiento asociado que hay para la enfermedad de Kawasaki. Entonces he visto que el asociar al ácido acetilsalicílico esta inmunoglobulina, esta gamma globulina, mejora la sobrevida de estos niños con enfermedad de Kawasaki. Y si no hay respuesta a la primera dosis, se puede dar, incluso mencionan, una segunda dosis de esta inmunoglobulina G, esta gamma globulina en esta vasculitis. Con respecto a el tema infeccioso, el diagnóstico clínico, todo aquel niño con un cuadro catarral o con febrícula que presenta inicialmente y luego presenta este exantema en ambas mejillas que luego se generaliza y adopta el aspecto reticulado posteriormente, decimos, esta es una enfermedad, eritema infeccioso, o también llamada quinta enfermedad. Otra sinonimia del eritema infeccioso es megaloeritema epidémico o quinta enfermedad. Y el tratamiento es sintomático. Inmunoglobulina G por vía intravenosa se puede emplear en los casos de niños desnutridos severos, inmunodeprimidos, ¿no? En esos casos, o niños con trasplante de órganos, ¿no? En esos casos se puede emplear inmunoglobulina para este parvovirus B19. Y en cuanto a la fiebre escarlatina, el diagnóstico también es clínico, ¿no? Todo aquel niño febril, con compromiso faringoamidaliano, y que luego presenta el exantema micropapular pruriginoso, plantean ustedes fiebre escarlatina. El TDRA son el test de detección rápida del antígeno del estreptococo beta hemolítico del grupo A, porque ese es el agente causal, acabamos de decirlo, ¿no? El agente causal es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces estos test de detección rápida de este antígeno, de la pared del estreptococo beta hemolítico, tienen a través del estudio de látex, el test de ELISA o el test de inmunocromatografía, que en pocas horas el tecnólogo médico le va a informar si es positivo o no para este antígeno estreptocócico. Y tiene una alta sensibilidad. La sensibilidad de esa prueba de detección rápida del antígeno estreptocócico nos dan una sensibilidad que llega entre un 85 a 95% y una especificidad que llega también hasta un valor de 95%. Pero el gol estándar, la norma de oro, sigue siendo el cultivo. Claro que el cultivo demora de 3 a 4 días para dar el resultado, porque tiene una sensibilidad mayor del 95% y una especificidad que llega casi al 100%, ¿no? Al 99% de la especificidad del cultivo de esta secreción exudado por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y el tratamiento, si hablamos de estreptococo beta hemolítico del grupo A, sigue siendo sensible a penicilina por 10 días de tratamiento. El tratamiento dura 10 días con la finalidad de erradicar a este estreptococo que puede dar lugar a otras complicaciones más adelante. Complicaciones de la fiebre escarlatina: otitis media aguda, glomerulonefritis postestreptocócica, artritis, miocarditis, que nos habla de severidad, o también de severidad nos habla el shock tóxico. El shock tóxico está asociado más frecuentemente
al estafilococo aureus, pero el estreptococo beta hemolítico del grupo A también puede dar shock tóxico como complicación. En el eritema infeccioso son poco frecuentes las complicaciones en esta infección viral por parvovirus B19. La más frecuente es la eritoblastopenia selectiva, porque este agente viral tiene una predilección por la serie roja de la sangre. Otras complicaciones menos frecuentes son las artralgias, artritis, púrpura trombocitopénica o meningitis, que nos habla de severidad. Y en cuanto a complicaciones de la enfermedad de Kawasaki, son la enfermedad coronaria. Esa es la complicación más frecuente, la enfermedad coronaria. Hemos dicho, a partir de estas dilataciones de las arterias coronarias pueden generarse aneurismas hasta en un 15 a 25%, e incluso dar lugar a aneurismas gigantes que se pueden romper y dar un cuadro de muerte súbita. En la primera fase aguda se pueden dar cuadros de miocarditis que lo pueden descompensar al paciente. A nivel de la capa interna o la íntima de las arterias coronarias puede generarse cuadros de trombosis con estenosis de las mismas y terminar en un infarto agudo de miocardio, que es infrecuente. El infarto de miocardio es infrecuente en niños, es más frecuente en adultos. Pero en el caso de esta enfermedad, se presenta como complicación. Vean, si hablamos de mortalidad que es alta la mortalidad, el 80% de los niños con Kawasaki que fallecen mueren por infarto agudo de miocardio. Y un 20% fallecen por cuadros de miocarditis aguda en el paciente. Eso es importante, entonces, un diagnóstico temprano de esta enfermedad, de esta vasculitis. Entonces, si hablamos de Kawasaki, voy a recordar los 5 criterios, ¿se acuerdan? Conjuntivitis, enrojecimiento de la mucosa oral, labios enrojecidos, o la lengua también aframbuesada roja, la linfadenomegalia, unilateral, cervical anterior o submaxilar, el exantema, lo más característico que sea macropular de color rojo, ubicado en el tronco, y el fenómeno descamativo de la segunda fase, que es el 5.º criterio, ¿no? En manos y pies, o sea, en palmas y en plantas de pies, el exantema, que también se ve también en la región perineal, acabamos de decir. Acá, un niño del continente asiático, porque es más frecuente en ellos, con enfermedad de Kawasaki, ¿no? Que dice, los ojos están rojos, las conjuntivitis, los labios agrietados, rojos también, y la lengua enrojecida. Es muy característico estos datos de enrojecimiento a nivel de la cavidad oral. Y si tenemos también un exantema en mejillas y que luego se generaliza y toma un aspecto reticulado o como encaje, ustedes recordarán a la 5.ª enfermedad o eritema infeccioso. Acá ya con la ayuda de la luz, para ver este aspecto reticulado en un tercer momento del cuadro exantemático de esta 5.ª enfermedad o megaloeritema epidémico o eritema infeccioso. Y si tiene un exantema micropapular, papel de lija o piel de gallina en un paciente febril con compromiso faringoamigdaliano, plantean fiebre escarlatina. Y el signo patognomónico, la fase de Filatov. Vean ustedes. El exantema en cara con palidez perioral. Vean, palidez perioral y el exantema en cara. La lengua aframbuesada roja, también característica de la fiebre escarlatina. Entonces, la fase de Filatov, signo patognomónico, no se olviden de fiebre escarlatina. Fase de Filatov. Signo de Pastia, también, acentuación del exantema en las zonas flexurales, sobre todo de miembros superiores, más característico a este nivel. Bueno, a propósito ya de problemas conyugales en una pareja, es una complicación, pues algo grave que haya cometido porque le han puesto pues, un alambre con púas. Veamos otras 3 enfermedades exantemáticas, que en este caso, a diferencia de las anteriores, ya no es exantema macropapular, ni micropapular, ¿no? Sino más bien es un exantema vesicular. Acá tienen la varicela, el impétigo no ampolloso y las infecciones por herpes. En caso de varicela, es producida por el virus varicela zoster, que pertenece a la gran familia de los herpes viridae, el receptor del ser humano, la mayor prevalencia de niños menores de 5 años en la primera infancia, la transmisión por contacto directo con las lesiones de piel o a través también de las secreciones respiratorias. Y en cuanto a su contagiosidad,
Es en la primera fase clínica, la fase prodrómica, y en la segunda, que es la fase eruptiva. El periodo de incubación es prolongado de 10 a 21 días, y en cuanto al impétigo no ampolloso, es producido pues tanto por el estafilococo beta hemolítico del grupo A, cepa no invasora, como también por el estafilococo aureus. Cualquiera de los dos nos puede producir impétigo. Si hablamos de impétigo en niños, el 70% de los impétigos son impétigo no ampolloso, o también llamado impétigo contagioso. Y un 30% son impétigo ampollar, que es exclusivamente producido, ¿por quién? Por el estafilococo aureus. Es el único que produce pues el impétigo ampollar. El reservorio excluyente del ser humano, la mayor prevalencia son niños de 3 a 7 años de edad, la transmisión igual por contacto directo con las lesiones o también de manera indirecta a través de ropa contaminada. El periodo de incubación, un periodo corto de 2 a 10 días en lo que es impétigo contagioso. Las infecciones por herpes tienen el herpes zóster. No se olviden que el herpes zóster es la reactivación de la infección por varicela zóster. Es decir, varicela zóster sería la infección primaria y la reactivación de esta infección viral es lo que se conoce como herpes zóster. Acá tenemos también los virus herpes simple, el 1 y el 2, que dan también las lesiones pápulo-vesiculares. La diferencia entre uno y otro es que el herpes simple tipo 2 es a nivel de genitales y se relaciona a las relaciones sexuales que se presentan en adolescentes tempranamente, y el virus herpes simple tipo 1, que es una localización por encima de la cintura, para diferenciarlo de la infección del virus herpes simple tipo 2, acá es por encima de la cintura, en el herpes labial, la queratitis herpética, también los cuadros de estomatitis o gingivoestomatitis herpética por virus herpes simple tipo 1, lesiones vesiculares. El reservorio del ser humano, la mayor prevalencia son escolares, en el caso de virus herpes simple tipo 1, y adolescentes en relación al virus herpes simple tipo 2. La transmisión, toda vez que son infecciones por virus herpes, de la gran familia de los herpes viridae, tiene que haber un contacto pues íntimo con la piel y o mucosas. El periodo de incubación, en el caso del virus herpes simple, 1 y 2, es de 2 a 12 días, y en el caso del herpes zóster, que viene a ser la reactivación del virus varicela zóster, es muy variable. Pueden ser muchos meses, como pueden ser muchos años, en lo que es la reactivación del virus varicela zóster. El cuadro clínico de la varicela tiene 3 fases: la fase prodrómica, que dura de 1 a 2 días, se realiza por la presencia de fiebre, hiporexia, cefalea, malestar general; la fase eruptiva, que dura 7 días, donde se presenta el exantema, que es un exantema pápulo-vesicular, pruriginoso, y que se presenta inicialmente, ¿dónde? A nivel de la cabeza y tronco, y luego se extiende hacia las extremidades. Por eso que se conoce que es un exantema de presentación, ¿no? Centrífuga, primero en el centro del cuerpo y luego en la periferia. Hay un signo característico de la varicela. ¿Cuál es? El polimorfismo regional. Es característico de varicela. ¿Qué viene a ser polimorfismo regional? Viene a ser los diferentes estadios evolutivos de la lesión cutánea, es decir, cómo se forma la pápula, la vesícula, en la piel, en una misma zona. Ese polimorfismo regional. ¿Característico de quién? De la varicela. Aproximadamente a las 48-72 horas cae la fiebre y mejora el estado general del niño. Luego tiene una tercera fase, que es la fase de costrificación. Dura también igual, 7 días, donde se forman las costras, luego caen las costras y dejan unas máculas, y si son mayores de 1 centímetro, unas manchas hipocrómicas en la piel, las cuales pueden desaparecer en varias semanas o incluso en meses. Desaparecen estas máculas o manchas hipocrómicas de la varicela. Con respecto al impétigo no ampolloso, son lesiones también cutáneas eritematosas, pápulo-vesiculares, pero a diferencia de la varicela, el líquido es de contenido purulento. En cambio, la varicela es un líquido transparente. Acá es un líquido purulento, que cuando se rompen, rápidamente forman costras, y estas costras son con un color semejante a la miel, y eso se conoce como costra mielicérica. Y la ubicación más frecuente o localización de estas lesiones de impétigo no ampolloso o contagioso son a nivel de la cara. Esa es la locación más frecuente. En segundo lugar, pueden ubicarse en las extremidades también del paciente, del niño.
hasta en un 80% se ve adenopatía regional. Es frecuente encontrar adenopatía regional. Y en cuanto a las infecciones por herpes, hay que recordar que son lesiones papulovesiculares, que en caso del herpes zóster se agrupan en pocos días, siguiendo 1 a 2 dermatomas de manera unilateral y que luego se resuelven en 1 a 2 semanas de evolución y no dejan ninguna huella. Estas costras caen y no dejan ninguna huella, lo que es la infección por herpes zóster, que viene a ser reactivación de varicela zóster. Y no suele acompañarse también de neuralgia, como sí sucede en el adulto. En lo que es virus herpes simple tipo 1, también son lesiones papulovesiculares agrupadas en la piel, como dicen, en mucosas, por encima de la cintura, desde el punto de vista didáctico, para diferenciarlo del herpes simple tipo 2. Y tenemos el herpes labial, en la unión mucocutánea del labio, que se presentan en pocos días, 2-3 días aparecen las lesiones, y la duración de ellas es aproximadamente de 7 a 10 días. La gingivoestomatitis herpética son lesiones vesiculares que pueden romperse y generar, pues, lesiones ulcerativas en mucosa oral, y que dura aproximadamente de 7 a 10 días su presentación, ¿no? Se acompaña de temperaturas altas, muchas veces, la gingivoestomatitis herpética. Y lo que es herpes simple tipo 2 son lesiones vesiculares agrupadas en genitales. En el caso de la mujer, pueden ubicarse desde la vulva, vagina y cuello uterino. El mayor número de lesiones, ¿dónde están? En el cuello uterino. Y en el caso del varón, se ubican a nivel del tallo peniano y pueden ubicarse también a nivel sobre todo a nivel del glande y del surco balano prepuciano. El mayor número de lesiones papulovesiculares de herpes simple tipo 2 en el varón. Y algo muy importante que ustedes deben recordar, que al ser virus herpes, de la gran familia de los herpes viridae, pueden presentar recidivas. Hay la tendencia a recidivar, porque son infecciones virales que una vez que pasa el cuadro agudo, dan infección latente de por vida. En forma permanente dan una infección latente de esos virus herpes. Entonces el diagnóstico es clínico. Todo aquel niño febril con un exantema papulovesicular pruriginoso que se mete inicialmente en cabeza y tronco y luego se generaliza, es varicela. Pruebas serológicas, cultivos para determinar el agente causal, varicela zoster. Tratamiento sintomático. Pero se sabe también que se puede emplear este inhibidor de la ADN polimerasa del virus herpes, que es el aciclovir, a dosis de 20 miligramos por kilogramo de peso, máximo 800 miligramos, cada 6 horas por 5 días. Pero para que sea eficaz este medicamento, este inhibidor de la ADN polimerasa, se dice que tiene que administrarse tempranamente, antes de las 72 horas de producido el cuadro exantemático de la varicela. Prevención es la vacuna a virus vivo atenuado para varicela zoster y que se administra por vía subcutánea a partir de los 12 meses de edad. Complicaciones se pueden dar, tienen ustedes el impétigo, encefalitis de alta severidad, ataxia cerebrosa, una complicación neurológica, también que se da en caso de varicela, mielitis, neumonitis, púrpura trombocitopénica. De todas estas, ¿cuál es la más frecuente? El impétigo, esa es la complicación más frecuente, porque es un exantema, no se olviden, pruriginoso, en el cual el niño tiende a rascarse con las uñas sucias y se infectan las lesiones cutáneas de la varicela. En cuanto al impétigo contagioso o no ampollar, el diagnóstico es clínico, todo aquel niño que presente generalmente lesiones papulovesiculares pruriginosas en cara y que se forman las costras mielicéricas a este nivel, ustedes plantean impétigo contagioso o no ampolloso. Puede poner pruebas serológicas, cultivos, y el tratamiento es a base de penicilina por 10 días de tratamiento. De segunda línea tienen los macrólidos, eritromicina, claritromicina o acitromicina, o también tienen como otra alternativa las cefalosporinas de primera y de segunda generación. En los casos de impétigo contagioso muy focalizados, pequeños, puede emplearse mupirocina tópica al 2% o ácido fucídico tópico también al 2% por 7 a 10 días administrados cada 8 horas. Pero si es un exantema más extenso, ¿no? Ahí no se emplea tratamiento tópico, es tratamiento antibiótico por vía sistémica, como dice acá. Complicaciones tienen celulitis, tienen erisipela con linfangitis, una complicación del estreptococo beta hemolítico, tienen menos frecuente osteomelitis, sepsis o glomulonefritis postinfecciosa. En lo que son las infecciones por herpes, el diagnóstico es clínico también,
pruebas serológicas, cultivos, reacción de cadena polimerasa se puede hacer para determinar cuál es el agente causal de estas infecciones virales, exantemáticas. El tratamiento básicamente es sintomático, igual que en el caso de la varicela, pero también se puede emplear en algunos casos aciclovir, entonces muy similares, vean, a la que presentan acá para varicela, 20 miligramos por kilo, 5 veces al día por 7 días de tratamiento, para lo que es virus herpes zóster, que viene a ser la reactivación de varicela zóster, o para herpes simple tipo 1, en algunos casos severos de gingivitis o hepatitis herpética, 15 miligramos por kilo, 5 veces al día por 7 días de tratamiento. En el caso de herpes simple tipo 2, toda vez que eso es en adolescentes cuando se presenta, son dosis estándar de 400 miligramos de aciclovir 5 veces al día por 10 días de tratamiento. Luego han surgido el fanciclovir, que es 750 cada 8 horas por 10 días, o el valaciclovir, que es 1000 miligramos cada 12 horas por 10 días de tratamiento. Complicaciones son poco frecuentes en caso de infecciones por herpes, pero si se presentaran, tienen infección generalizada, meningoencefalitis por virus herpes o sobreinfección bacteriana. Como les digo, son poco frecuentes que una infección por herpes se complique. Generalmente se complican en caso de niños que tengan algún grado de inmunosupresión o en el caso de recién nacidos o niños con antecedentes de prematuridad, ¿no? O alguna comorbilidad que tengan que da lugar a que la infección pueda complicarse. De lo contrario, tienen una evolución favorable. El único problema, no se olviden, con herpes es que dan infección latente de por vida y en algún momento se van a reactivar o recidivar. Acá tienen un niño con varicela, vean, exantema papulovesicular pruriginoso, que tiende a ser más llamativo las lesiones en cuanto a número, e inicialmente se presentan, ¿dónde? En el tronco y cabeza, y de ahí puede extenderse hacia las extremidades. Hay que recordar, el exantema de la varicela es un exantema centrífugo, es decir, se presenta inicialmente en cabeza y tronco, y luego se generaliza a extremidades, centrífugo, su presentación. Pero su distribución, como ustedes pueden ver acá, es centrípeta. O sea, el mayor número de lesiones, ¿dónde están? En el centro del cuerpo, como se puede apreciar en esta imagen. Y si vemos esta imagen, más bien, la llamada costras mielicéricas en cara, la primera posibilidad, impétigo contagioso o impétigo no ampolloso. Ya tienen herpes labial, a nivel de la unión mucocutánea de la piel, herpes simple tipo 1. Acá, herpes zóster, que es reactivación de varicela zóster, siguiendo el trayecto del dermatoma. Veamos ahora lo que es dermatitis atópica. Es importante recordarla porque es considerada como la enfermedad inflamatoria crónica más frecuente de la niñez. Enfermedad inflamatoria crónica de la piel más frecuente de la niñez. Se realiza por lesiones que van desde un eritema a vesículas o a lesiones exudativas, descamativas, y cuyo síntoma cardinal, ¿cuál es? El prurito. Un prurito intenso, es el síntoma cardinal de la dermatitis atópica. Tiempo atrás, se hablaba que un 10% de los niños presentaban dermatitis atópica. Desde hace algunos años ya no es 10, es el 20% de los niños. Tiempo atrás se decía que el 60% presentaban la sintomatología en el primer año de vida. Desde hace algunos años no es el 60, es el 75% que se presenta clínicamente en el primer año de vida. Etiología no se conoce hasta la fecha. Se habla de una predisposición o predilección genética de tipo hereditaria poligénica, ¿no? Este 80-55 significa que si ambos padres tienen el antecedente de dermatitis atópica, el riesgo de que el niño presente, o sea, que el hijo presente de dermatitis atópica es bien alto, es un 80%. Si uno de los padres tiene ese antecedente, el riesgo sigue siendo alto, 55%. Se habla también que podría ser una enfermedad tipo hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E, porque está aumentada en sangre en un 70 a 80% de los casos, y su valor está 5 a 10 veces elevado. O sea, bien elevado el valor de inmunoglobulina E en sangre, en un 70 a 80% de los niños con dermatitis atópica. Otros hablan que sería por un desequilibrio del sistema nervioso autónomo, de una disminución de las respuestas adrenérgicas a nivel de los linfocitos y de los granulocitos, o una piel también hiperreactiva frente a diferentes agentes externos.
El cuadro clínico, como hemos dicho, en el primer año de vida se presenta hasta en un 75% de los casos. Ya evidencian el cuadro clínico característico de esta patología dermatológica crónica. Puede ser placas eritematosas, ¿no? O placas eritematosas descamativas también, donde el síntoma también, o manifestación clínica más importante, ¿cuál es? La sequedad. Sequedad de la piel, es una piel reseca, que puede llevar a lesiones de tipo eczematoides. ¿Dónde se registran más frecuentes las lesiones cutáneas en el caso de los niños menores de 2 años de edad? La ubicación más frecuente es en las mejillas, por eso está en mayúsculas, en las mejillas. También pueden ubicarse en cuello y en áreas extensoras de extremidades. Conforme crece el niño, van comprometiendo otras áreas como son las áreas de flexión, ¿no? El área antecubital o la zona poplitea. Y el síntoma cardinal es el prurito, este mayúsculo. Entonces, algo muy frecuente en niños menores de 2 años, ¿cuál es? La ubicación en mejillas y el síntoma cardinal de la enfermedad dermatológica, el prurito intenso. Es alto el porcentaje de niños que hacen hipersensibilidad alimentaria, ¿no? Un 20-30%, por hiperpigmentación cutánea, descamación, liquenificación, foliculitis. Y algo que hay que recordar en cuanto a esta enfermedad dermatológica es que respeta palmas de manos y plantas de pies. Son respetadas estas zonas en caso de esta enfermedad dermatológica, cuya etiología hasta la fecha no se conoce. Entonces, para el diagnóstico, es importante los antecedentes personales o familiares de atopía. Eso se ve hasta en un 80% de los pacientes. El cuadro clínico que hemos mencionado. Y el laboratorio, hemos dicho, pues, que en un 70-80% de los casos hay un incremento marcado de 5 a 10 veces su valor normal de la inmunoglobulina E en sangre. Es diferencial con la dermatitis seborreica, porque como vamos a ver más adelante, muchos de estos pacientes presentan lesiones descamativas a nivel del cuero cabelludo, y la dermatitis seborreica, por la ubicación más frecuente es en cuero cabelludo, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Que la dermatitis seborreica no se acompaña después de prurito. Y las lesiones no son pues en cara, ¿no? Las lesiones de dermatitis seborreica generalmente son en cuero cabelludo, a nivel de la región retroauricular o a nivel de la región superciliar, donde se presenta la dermatitis seborreica con mayor frecuencia. En cambio, la dermatitis atópica, si hablamos de cara, ¿dónde se ubica más frecuentemente? En las mejillas, hemos dicho. Y se acompaña de prurito. La seborrea no se acompaña de prurito. Con la dermatitis de contacto, en caso de niños menores, las zonas más frecuentes son el triángulo nasolabial, por un mal aseo después de la lactancia o de la alimentación complementaria. Por otra zona es la región perineal, el famoso eritema o dermatitis del pañal. Son las zonas más frecuentes. Con la sarna de escabiosis, también da lesiones. En los casos de los lactantes, no se olviden que la sarna o escabiosis puede comprometer la cara, palmas y plantas, a diferencia del niño mayor o el adulto, donde se respeta estas zonas. Pero en el caso de los lactantes, pueden comprometer, y el prurito es un prurito, sobre todo nocturno, es un prurito intenso durante la noche. Y en cuanto al prurigo, es un exantema macropapular de color rojo, ubicada generalmente en zonas expuestas porque se relaciona más a picadura de insectos, o exposición a sustancias irritantes de la piel también, el prurigo. Para el diagnóstico de dermatitis atópica, vean, tienen estos criterios de los investigadores Hanif y Rasca, modificado por Samson en el 92, y dice que tienen que tener 3 o más criterios principales, de los cuales tenemos lo que hemos mencionado, ¿no? Prurito, antecedente de atopía, curso crónico recidivante. Es muy importante recordarlo. Esta es una enfermedad crónica recidivante. Tiene periodos de mejoría o de calma y periodos de exacerbación. Y la morfología y distribución típica de la lesión cutánea. Son los criterios principales o características principales. Las características o criterios secundarios, 3 o más: sequedad o cerosis, ictiosis y sensibilidad a los alimentos. Ya hemos hablado que es un 20-30% de los pacientes. Eczema de pezón, tendencia a las infecciones, también es frecuente en estos niños, a nivel de la piel. Y el valor elevado, pues, o elevadísimo de la inmunoglobulina en sangre, o también puede presentar dermografismo blanco o intolerancia a la lana. Entonces el lactante, los mismos investigadores hablan para el niño menor, de un lactante también 3 criterios principales: antecedentes familiares de atopía, la dermatitis y el prurito intenso. Criterios secundarios: sequedad, ictiosis, queratosis pilar, fisuras posauriculares y descamación crónica en cuero cabelludo. Por eso entra como diagnóstico, por estos 2 datos, entra como diagnóstico diferencial la dermatitis seborreica en estos casos. Tratamiento, muy importante, la educación. ¿Por qué la educación?
porque hemos dicho es una enfermedad crónica recidivante, algo muy similar a lo que sucede con el asma bronquial en niños, enfermedad crónica también recidivante. Controlar los factores ambientales, como es la temperatura, sobre todo en época de calor, hay una intolerancia a las temperaturas, los niños se exacerba su sintomatología. La ropa es muy importante recordar. En nuestro medio está muy arraigado el uso de los roponcitos de lana, y en estos casos específicos de dermatitis atópica no debe emplearse roponcitos de lana. La ropa debe ser de algodón o en todo caso de lino. Evitar también la ropa sintética, eso exacerba la sintomatología a nivel de la piel del niño. El baño diario, jabones neutros o extra grasos, no se olviden que es una piel reseca la que necesitan estos niños. Evitar el estrés psíquico. Está justificado, es uno de los pilares del tratamiento del empleo de hidratantes y emolientes de la piel, porque hemos dicho que una característica principal o fundamental es la resequedad de la piel. Entonces hay que usar estos productos, que son los coloides de avena, aceites vegetales, ácido omega, linoleico, linolénico, o hidrogeles, que van a tratar de mantener húmeda y suave la piel del niño. Y tipo alergia también es importante, sobre todo en los primeros 2 años de vida, siendo el síntoma cardinal el prurito intenso, también está justificado el empleo de antihistamínicos, ¿no? Desde los más antiguos, como son la hidroxicina, la clorfeniramina, como el que ha surgido después, ¿no? La de tercera generación, que algunos hablan así, loratadina, cetiricina, deloratadina, levocetiricina, se pueden emplear como antihistamínicos para el prurito intenso que presentan estos niños. Otro pilar también del tratamiento es el corticoide, porque es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel. Entonces, podemos emplear el corticoide tópico de baja potencia, ¿no? ¿Por qué de baja potencia? Porque así sea la administración tópica a través de la piel, se absorbe el corticoide. Tiene efectos adversos, ¿no? Y un efecto adverso peligroso del corticoide tópico, ¿cuál es? La atrofia cutánea. Aparte que puede presentar hipertricosis, pueden presentar rosácea, acné, ¿no? Pero lo más peligroso es que presenten atrofia cutánea. Entonces tenemos hidrocortisona al 1%, dexametasona al 0,1%, fluocinolona al 0,01%. En algunos casos severos se puede emplear incluso el corticoide por vía sistémica, prednisona a dosis de 0,5 miligramos por kilo por día. En los niños mayores ya de 1 año se pueden emplear estos inmunomoduladores, como son el tacrolimus o el pimecrolimus, al 1%, que van a inhibir a la calcineurina. ¿Y qué hacen inhibiendo esta enzima que es la calcineurina? Van a disminuir lo que es la activación y proliferación de los linfocitos T. Ese es el mecanismo de acción de los inmunomoduladores que se pueden emplear a partir del primer año de vida en adelante, pasado los primeros 12 meses. Los inmunosupresores es mejor que lo maneje el especialista por los efectos adversos. La ciclosporina, como tal, nos puede generar cuadros de hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, e incluso desarrollar más adelante cuadros de carcinogénesis, la ciclosporina. La cetoprina también es peligrosa, nos puede generar un cuadro de mielosupresión o linfomas o incluso cáncer de la piel. Entonces estos productos es mejor que lo maneje pues el especialista, porque son casos ya también crónicos rebeldes al tratamiento. Eso es mejor que lo maneje el especialista por los efectos adversos que tiene. Siempre todo producto tiene un efecto adverso. Hay que evaluar siempre el efecto adverso versus el beneficio en el paciente. O sea que tienen, vean, un lactante, la característica más frecuente de la lesión cutánea, ¿cuál es? A nivel de mejillas, a nivel de cuello y zonas extensoras de las extremidades, hemos dicho, ¿no? Conforme el niño crece, se van convirtiendo las zonas también ya flexurales, como es en este caso el pliegue de la región antecubital. Acá en carita otra vez, vean, las lesiones pueden ser extensas, como se ve en esta imagen. Bueno, a propósito también de problemas conyugales, acá este sujeto es una violencia contra la mujer, pues, ¿no? Pide que le alcancen el secador y tenga que darle un revólver. Veamos otro tipo de exantema, ¿no? Que es el exantema purpúrico. Son lesiones cutáneas de color violáceo, o morada, como dicen algunos, ¿no? La púrpura de Henoch-Schönlein es importante recordarla porque, como ustedes ven acá, es la primera causa de vasculitis en niños y la primera causa de púrpura no trombocitopénica. Porque si bien lleva el nombre de púrpura Henoch-Schönlein,
Es una púrpura no trombocitopénica, es decir, las plaquetas no están disminuidas en el caso de esta vasculitis. No están disminuidas las plaquetas. Van a estar normales o incluso aumentadas, pero no disminuidas. Pues es púrpura no trombocitopénica. Es una vasculitis, a diferencia de la vasculitis de la enfermedad de Kawasaki, que era de vasos de mediano calibre, como son las arterias coronarias, y también es una vasculitis más bien de vasos de pequeño calibre. La etiología no se conoce. Se plantea también que sea una hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos tipo inmunoglobulina A, porque se ha encontrado en los estudios de biopsia depósito de inmunoglobulina A. Antes se hablaba que eran de origen infeccioso viral, infeccioso bacteriano de vía aérea superior, pero se demostró que no es así. Lo que sí está demostrado estadísticamente es que se presenta esa vasculitis post-infección de vía aérea superior. Eso es diferente. Post-infección de vía aérea superior se presenta esta vasculitis y su mayor prevalencia, como ustedes pueden ver acá, se da en niños de entre 3 a 15 años de edad y un 10% de ellos pueden requerir hospitalización. Acá las lesiones cutáneas purpúricas, y algo muy importante que vamos a hacer más adelante, es que estas lesiones tienden a ubicarse fundamentalmente en ambas extremidades inferiores. El compromiso renal, que también es frecuente en estos pacientes. Entonces, el cuadro clínico de la púrpura de Heno-Schollen dura de 4 a 8 semanas. Y puede tener una presentación aguda, es decir, los síntomas se presentan en pocos días, o puede tener una presentación subaguda, de los síntomas demoran varios días e incluso semanas en desarrollarse. Una de las manifestaciones iniciales y frecuentes es la fiebre y fatiga que se ve hasta en un más del 50% de los pacientes. Luego se presenta el exantema. Es un exantema macropolar de color rosado en un inicio y que luego cambia de coloración y progresa a las petequias si son lesiones puntiformes o lesiones purpúricas si son de mayor tamaño. Es decir, el exantema de la púrpura de Heno-Schollen no es de un color morado o purpúrico desde un inicio, sino es de un color rosado y luego progresa más bien al color violáceo y si son puntiformes, petequias, o si son de mayor tamaño, lesiones purpúricas, ¿no? Y la ubicación hemos dicho, más del 80% se ubican ¿dónde? En ambas extremidades inferiores, ubicación más frecuente. También pueden comprometer extremidades superiores, pero es lo menos frecuente, por no decir raro. Compromete también las extremidades superiores. Y la duración de este exantema es de 7 a 14 días. De 7 a 14 días. Lo que sí hay que mencionar al familiar o a los padres es que una vez iniciado el cuadro agudo de esta vasculitis, puede recidivar en el primer año, semanas o meses después de haberse presentado el cuadro agudo. Puede recidivar otra vez este exantema purpúrico. Entonces, que hay un proceso inflamatorio con extravasación de líquido, va a haber edema en áreas de declive, ¿no? Como son la cintura, la nuca, pues son niños que están con fatiga y fiebre, están postrados en cama, o también se puede observar este edema en las zonas de mayor distensibilidad, como son los párpados, el dorso de manos o el dorso de pies. En un 70%, vean, es frecuente encontrar compromiso articular, las artritis, ¿no? Sobre todo artritis de grandes articulaciones, y lo más frecuente es que se realicen en extremidades inferiores, es la compromiso articular, ya sea de rodillas o de tobillos, por ejemplo, ¿no? Entonces es un componente muy importante a tener en cuenta, aparte del exantema, es el compromiso articular. En un 50-75% también se acompaña de dolor abdominal, que nos puede confundir el diagnóstico, ¿no? Incluso a veces es tan intenso el dolor que se habla de un abdomen agudo, quirúrgico, porque el dolor puede ser muy intenso, el dolor abdominal, y es frecuente encontrarlo. Luego, en más del 50% de los pacientes hay también extravasación de glóbulos rojos a nivel de la mucosa intestinal, hay sangre en heces, y el riñón se ve comprometido hasta en un 25 a 50%. Puede dar cuadros de nefritis o de hipertensión arterial. Si hablamos de riñón, es el órgano pronóstico. Si lo comparamos, por ejemplo, esta vasculitis de la púrpura de Heno-Schollen con la vasculitis de la enfermedad de Kawasaki, ¿cuál es el órgano pronóstico en el Kawasaki? Es el corazón, porque se comprometen las arterias coronarias. Acá, el órgano pronóstico es el riñón.
Entonces el diagnóstico es fundamentalmente clínico. El laboratorio nos va a informar pues la presencia de incremento de los leucocitos en sangre periférica, leucocitosis, puede haber neutrofilia, generalmente hay trombocitos, o sea, en vez de, porque cuando nos llega un paciente a la consulta o la atención médica, ¿no?, con unas lesiones purpúricas, uno de los primeros planteos es PTI, púrpura trombocitopénica idiopática, o sea, hay una disminución de las plaquetas. Y al tener el resultado del examen de sangre, vamos a encontrar más bien que están incrementadas o están normales, pero no están disminuidas como mencionábamos al inicio, porque es púrpura no trombocitopénica. Otro reactante de fase aguda que está incrementado es la velocidad de segmentación globular. Hay también incremento de inmunoglobulina A en sangre. Y la biopsia cutánea que nos va a enfermar el médico patólogo. Angeitis leucocitoclástica con depósito de inmunoglobulina A y complemento de su factor C3. Por eso mencionábamos que este sea una hipersensibilidad medida por inmunocomplejo tipo inmunoglobulina A. Tenemos diferencial con la púrpura trombocitopénica idiopática, con la púrpura trombocitopénica trombótica. Sobre todo con esta, porque hemos dicho que la púrpura trombocitopénica idiopática es la púrpura trombocitopénica más frecuente en la niñez. Así como he dicho que la púrpura de Heno-Schollen es la vasculitis más frecuente en la niñez y es la púrpura no trombocitopénica más frecuente, la púrpura no trombocitopénica más frecuente. Si hablamos de púrpura trombocitopénica más frecuente, ahí estamos hablando de púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no?, en donde esta es precedida por una infección viral y se realiza por lesiones purpúricas en zonas expuestas a traumatismo, ya sea piel o mucosas, ¿no? Y por otro lado, es esta púrpura trombocitopénica idiopática, se realiza también por cuadros de hemorragias, porque no se olviden que están divididas por las plaquetas que participan en lo que es el fenómeno de la coagulación, ¿no? Entonces, da cuadros también hemorrágicos en la púrpura trombocitopénica idiopática. Entonces, una manera de diferenciar el PTI de la Heno-Schollen es que la Heno-Schollen se ubica fundamentalmente, ¿dónde? En ambas extremidades inferiores, las lesiones purpúricas, y son rosadas en un inicio. Aparte que no se olviden que al ser una lesión macropapular, se habla que la lesión cutánea es una púrpura palpable, no se olviden, púrpura palpable. No así en el PTI, donde son en diferentes zonas expuestas a traumatismos, como les digo, o cuadros de hemorragia, y no es una púrpura palpable, ¿no? El tratamiento: reposo, buena hidratación, su dieta blanda, paracetamol para el cuadro febril, antiinflamatorio no esteroideo para el cuadro inflamatorio. Puede emplearse corticoides, sí, en casos severos, en caso de una nefritis severa o un cuadro de dolor abdominal intenso, agudo, a nivel abdominal, o también en las complicaciones que vamos a ver más adelante. Y la dosis es prednisona de 1 a 2 miligramos por kilo por día, o en otros países se maneja mucho la metilprednisolona. Complicaciones, esta es la complicación más frecuente, el síndrome nefrótico o nefrítico, o sea, el compromiso renal es la complicación más frecuente. Nefrótico, nefrítico, con depósito de inmunoglobulina, esa es la complicación más frecuente. Luego puede haber cuadros de hemorragia, como lo mencionábamos, cuadros de perforación intestinal, invaginación intestinal. El pronóstico es bueno, hay una remisión espontánea total en la gran mayoría de pacientes. Menos del 1% van a la insuficiencia renal crónica terminal. Entonces, buen pronóstico. Tratan las lesiones purpúricas en ambas extremidades. No se olviden, un criterio muy importante para el diagnóstico es púrpura palpable. Púrpura palpable. Y los datos más importantes, ¿cuál es? Compromiso articular, ¿no?, dolor abdominal en el paciente con esta vasculitis. Veamos ahora un cuadro de parotitis epidémica, que es una enfermedad también infectocontagiosa, o llamada también fiebre urliana, ¿no?, que es producida por un ARN virus del género Rubulavirus y la familia Paramyxoviridae. Su contagiosidad es a través de las secreciones respiratorias, las famosas gotitas de fluji, ¿no?, que hemos mencionado, estas secreciones diminutas respiratorias que se eliminan pues al toser, al estornudar, ¿no?, o al llorar en el caso de los niños, o al conversar también, al hablar. Otra manera también es a través de los vómitos contaminados. ¿Desde cuándo es contagiosa esta enfermedad infecciosa viral?
de 6 días que se produzca, o sea, antes que se produzca el aumento de volumen o tumefacción de la glándula salival correspondiente, hasta 9 días después de iniciado el aumento de volumen o tumefacción de la glándula salival. Todo este tiempo es contagiante esta enfermedad infecciosa viral. Su mayor prevalencia son los adolescentes susceptibles de hacer enfermedad. Cuando hablamos de personas susceptibles, son aquellas que no están inmunizadas frente a los agentes infecciosos virales. Hay un proceso inflamatorio propio de las glándulas salivales, por la cual este rubulavirus tiene una predilección, porque cuando ingresa el virus, hace una viremia y después tiene una predilección por las glándulas salivales. Y dentro de ellas, tiene una mayor prevalencia o predilección, o mayor frecuencia, como dice acá, por las glándulas salivales parotidas. Un 85% va a comprometer fundamentalmente, ¿a qué glándulas? A las glándulas salivales, de el nombre de parotiditis. Compromete las glándulas salivales parotidas en un 85% de casos. Porque también puede comprometer otras glándulas salivales, como son las submaxilares, y no por eso deja de ser parotiditis epidémica. Puede comprometer también las glándulas salivales submaxilares y no las parotidias. Pero lo más frecuente, como ustedes ven acá, es comprometer la glándula salival parotidia. El periodo de incubación es prolongado de 14 a 24 días, ingresa por vía aérea, como hemos mencionado, luego se va a localizar en las células del aparato respiratorio superior, hace un cuadro de viremia y puede localizarse en diferentes órganos o tejidos, como dice acá, ¿no? Pero tiene una predilección por las glándulas salivales y sobre todo por las glándulas salivales parotidias. El cuadro clínico se inicia con fiebre, de ahí el nombre de fiebre urleana, fiebre, poco de mialgias, a nivel de cuello, anorexia, cefalea, y luego viene el componente inflamatorio de la glándula salival correspondiente. Hay una tumefacción, aumento de volumen, de la región parotidia, si están comprometidas las glándulas salivares parotidias, o de la región submaxilar, si están comprometidas estas glándulas salivales, puede ser unilateral o bilateral, pero lo más característico y frecuente es que sean bilaterales. Un 70 a 75% son bilaterales. Lo que sí hay que recordar es que son bilaterales pero asincrónicas en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? De que una vez que se produce el cuadro inflamatorio en una glándula salival, en este caso, por ejemplo, hablemos, se convierte en la glándula salival parotidia derecha, por ejemplo, inicialmente, a las 24 o 48 horas de iniciar el cuadro inflamatorio en la glándula salival parotidia derecha, recién se inicia el proceso inflamatorio en la glándula salival parotidia izquierda, o sea, la contralateral. Entonces, es bilateral, lo más frecuente, pero asincrónico en el tiempo. Es decir, primero se compromete una y luego se compromete la contralateral. Y se puede presentar también la forma subclínica, así como hablábamos, ¿se acuerdan de la rubiola, ¿no? Que era entre un 25 a 50% hacen cuadros de subclínicos. Acá también puede ser hasta un 40%. Este es más frecuente, la presentación subclínica es más frecuente en el adulto. En cuanto al diagnóstico, entonces clínico, todo aquel niño febril, ¿no? Que luego contenga el compromiso inflamatorio de la región parotidia, generalmente bilateral, pero asincrónico en el tiempo, ustedes dicen que este es un cuadro de parotitis epidémica. Para confirmar su diagnóstico pueden hacer el cultivo de secreción salival, o cultivo de secreción faríngea también, pueden aislar también el virus, este rubulavirus en la orina, en la sangre, o si hay compromiso neurológico, lo pueden también aislar en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pueden hacer una prueba de reacción de cadena polimerasa para este rubulavirus, pruebas serológicas, o sea, los saques de inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. Es frecuente encontrar un incremento leve de la amilasa sérica en estos pacientes con parotitis epidémica. El otro diferencial con otras parotitis virales, porque no solamente son por rubulavirus, también puede ser por el virus influenza o parainfluenza, con la parotitis supurativa, la parotitis supurativa es producida por el estafilococo aureus, y esta es unilateral, y es evidente la secreción purulenta a través del orificio de salida del conducto de esteno. Al examen de calidad oral vamos a ver la secreción purulenta que sale a través de este orificio, ¿no? Es unilateral, purulenta, el compromiso en caso de parotitis supurativa por estafilococo aureus. El cálculo salival, este es más frecuente en adultos que en niños, da dolor durante el proceso de la alimentación, o sea, el proceso de la alimentación, o sea, durante la ingesta de alimentos, pasa la ingesta de alimentos, se alivia, disminuye el dolor o desaparece, vuelve a ingerir alimentos, vuelve a presentar el dolor, ¿no? Es el caso del cálculo salival, pero es frecuente más en adultos. En cuanto a complicaciones, hay que recordar
y eso por eso está en negrita, que la complicación más frecuente sigue siendo la meningoencefalitis. Esa es la complicación más frecuente. Y si separamos encefalitis de meningitis, la más frecuente, ¿cuál es? La meningitis. Esa es la complicación más frecuente. Las encefalitis son menos frecuentes que las meningitis. Pero, si hablamos de pronósticos, ¿cuáles son más graves? Las más graves y que dan secuela neurológica son las encefalitis. Otra complicación menos frecuente son las pancreatitis, oforitis, orquitis y epidemitis. Y a pesar que puede ser compromiso bilateral, en caso de orquitis, oforitis o epidemitis, puede ser bilateral el compromiso, es poco frecuente que dé cuadros de esterilidad, este rubulavirus. Se considera a la fiebre urleana como la primera causa de sordera unilateral sensorial. Y también puede dar cuadros de miocarditis como complicación severa. Hay que estar atentos a esta complicación que se puede dar. Esta es la complicación más frecuente, la meningoencefalitis. Que si se presenta tempranamente, es una complicación propia de este agente viral, es también la que se conoce como la presentación tardía o encefalitis postinfecciosa por este rubulavirus, que es aquella que se presenta pasados los 10 días de la enfermedad. O sea, la postinfecciosa, luego de 10 días de haber hecho el cuadro, es una encefalitis desmielinizante de mal pronóstico también, los cuadros de encefalitis postinfecciosa. Tratamiento sintomático en niños inmunosuprimidos, de nutridos severos o niños con trasplante de órganos, se puede emplear inmunización pasiva a través de una inmunoglobulina G, una gamma globulina hiperinmune, para casos de parotitis epidémica. Y la inmunización activa a través de la vacuna, ¿no? La vacuna triple viral, que es sarampión, rubiola, parotitis. 0.5 ml por vía subcutánea, y la dosis es a los 12 y 18 meses de edad. Son dos dosis, 12 meses de edad y 18 meses de edad. Aquí tienen compromiso bilateral, pero asincrónico en el tiempo. Primero es una zona, es una glándula salival parotídea, digamos, izquierda, y 24-48 horas después se compromete la otra y se evidencia la tumefacción. Entonces, bilateral generalmente, pero asincrónico en el tiempo. Bien, vamos a ver que he visto unas preguntas antes de entrar al intermedio en el chat. No hay preguntas. No sé si alguna pregunta, alguna duda. Bueno, son 7:40. Podríamos seguir todavía con un tema más antes de entrar al intermedio. El intermedio serían las 8. Vamos a hablar de la tosferina o coqueluche, o también llamada pertussis, porque la agente causal de esta enfermedad, también infecto contagiosa, es la Bordetella pertussis. Es la agente causal, la Bordetella pertussis, que es un cocobacilo gran negativo, ¿no? La Bordetella es un cocobacilo gran negativo. Su mayor prevalencia son los infantes y adolescentes. Y su mortalidad es muy elevada en los lactantes, los niños menores de 1 año. Si hablamos de letalidad, vean, esta L significa letalidad, es de un 4%. ¿No? Es decir, de 100 casos de tosferina coqueluche en los lactantes, 4 de ellos fallecen. Esa es la letalidad, 4%, es alto el porcentaje. La contagiosidad, si hablamos de contagiosidad, uy, se fue el internet. Hubo una señal de interrupción, no sé si se dio el internet o sigue. ¿Me escuchan? Bueno, vamos a continuar, porque se ve inestable el internet.
Bien, vamos a continuar con el tema de tos felina o coqueluche. Mencionábamos que en cuanto a su contagiosidad, es tan contagiosa o más contagiosa que la enfermedad del sarampión. Vean, 90 o más por ciento. Y el mecanismo de transmisión es también igual, las famosas gotitas de fluye, que en este caso son fundamentalmente al toser o también al estornudar, en caso de niños al llorar. Y vean ustedes que somos los adultos y los adolescentes quienes van a transmitir esta infección bacteriana a los infantes, a los niños menores. ¿Por qué? Porque ni la enfermedad ni la vacuna da inmunidad permanente en el caso de la tos felino-coqueluche. Más bien, por ejemplo, en el caso del sarampión, en el caso de la rubiola, la rociola, nos dan inmunidad permanente. Esta enfermedad no da inmunidad permanente, da inmunidad temporal o parcial. Igualmente la vacuna también lo es así. El reservorio proviene del ser humano y la transmisión en la vía aérea a través de estas gotitas de fluye. Tiene un periodo de incubación prolongado que va de 4 a 21 días. Y desde el punto de vista clínico tiene 3 fases bien definidas. La fase catarral, que es la primera, la fase paroxística, de tos paroxística, y la fase de convalescencia. En cuanto a la primera fase, que dura de 1 a 2 semanas, se caracteriza como si fuese una infección de vía aérea superior. Rinorrea, ¿no? La coriza, malestar general, lagrimeo, febrícula y tos leve. Esa es la primera fase, que es la catarral. La segunda de tos paroxística dura de 4 a 10 semanas. Por eso que los japoneses hablan que es un cuadro de tos de 100 días, decían los japoneses, porque es muy prolongado el cuadro. Esta fase de tos paroxística es prolongada, vean, porque esta tos leve se vuelve una tos más bien seca, irritativa, que progresa hacia los paroxismos, las llamadas quintas, es decir, accesos frecuentes y prolongados de tos, donde el niño tose, y no hay cuando termine de toser. Es la característica de la quinta, ¿no? Son golpes de tos en forma prolongada. Las quintas se consideran como 5 golpes de tos en una misma expiración seguida del gallo expirador. ¿Por qué? Porque este gallo estridor laringe inspiratorio o final, también llamado gallo, se produce por el pasaje brusco de aire por una glotis semicerrada. O sea, el niño tose en forma frecuente, persistente, hasta que finalmente termina una secreción flemosa y se produce el gallo o estridor laringio inspiratorio, por el pasaje de aire por una glotis semicerrada. Y estas quintas pueden ser desde 5 quintas al día hasta más de 20 quintas al día. Nos habla de gravedad o severidad cuando son muy frecuentes las quintas en estos pacientes. Algo muy particular que hay que mencionarles es que en los recién nacidos y los lactantes menores de 3 meses, este cuadro de quintas va a ser reemplazado por cuadro de cianosis, ¿no? Paroxística o episodios de apnea. O sea, en ellos, en esta edad pediátrica, en el recién nacido lactante menor de 3 meses, no vamos a encontrar estos golpes de tos frecuentes y persistentes, en las llamadas quintas, sino vamos a encontrar episodios de apnea y o cianosis. Es el equivalente a la quinta en esta edad pediátrica, que es el síntoma característico. El síntoma característico primordial de la tos felino-coqueluche es la tos paroxística. Incluso a veces se acompaña de vómitos posttusivos o de cianosis durante estos episodios de tos paroxística. Es frecuente también la taquicardia sinusal, es el aumento de la frecuencia cardíaca de manera persistente y que tiene que ver con pronóstico también. Y finalmente viene la fase de convalescencia, que dura 2 a 3 semanas, donde hay una disminución de la sintomatología. Se dice que en las primeras 2 semanas, de la fase de tos paroxística, si seguimos el puntero láser, es en ascenso. O sea, las primeras 2 semanas va en ascenso estas quintas. Luego entra un periodo de meseta, ¿no? Para que finalmente en la fase de convalescencia entre en un periodo de descenso. O sea, disminuye la sintomatología, la tos va a persistir, pero va a ser menos frecuente y menos intensa estos episodios de quintas que presenta el paciente.
Es así como se presenta pues el cuadro clínico de la tos ferino-coqueluche. Un cuadro catarral inicial con febrícula, luego tiene la fase de tos paroxística, donde ya no hay febrícula, el paciente básicamente tiene los episodios de tos paroxística, las llamadas quintas, y luego viene la fase de convalecencia, donde hay una disminución hasta que finalmente se produce la remisión de la quinta en el paciente. Hablamos de coqueluche grave cuando este se produce en menores de 3 meses de edad. Estén muy atentos en esta edad pediátrica. Acá se presentan las complicaciones y la alta mortalidad por coqueluche o tos ferina. Cuando es un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, hablábamos también de que la taquicardia sinusal es un factor que tiene que ver con pronóstico. Cuando la taquicardia sinusal persiste, es persistente y ten mucho cuidado, ¿no? Taquicardia de 180 o más latidos por minuto. Cuando hay una hiperleucocitosis, generalmente el hemograma de la tos ferino-coqueluche es leucocitosis con linfocitosis, es decir, apremiante linfocitario. Lo cual nos confunde pues en el diagnóstico, porque esto no es una infección viral, es una infección bacteriana, pero el hemograma es así, es un cuadro de leucocitosis a predominio linfocitario, ¿no? Linfocitario. Entonces, cuando estos leucocitos están incrementados por valores muy altos, por ejemplo, valores por encima de 30.000 o de 40.000, nos habla de cuadro de coqueluche grave. Incluso cuando alcanza valores de reacción leucemoide, puede alcanzar valores de mayores de 50.000 leucocitos por milímetro cúbico de sangre. Eso es de muy mal pronóstico, estos valores de reacción leucemoide en los cuadros de coqueluche o tos ferina. Otro cuadro de coqueluche grave cuando se acompaña también de complicaciones como son las neumonías bacterianas sobreagregadas, o incluso cuando es el cuadro de síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? También es habla de coqueluche grave. El niño que llega en su cuadro de quinta o tos paroxística a la cianosis, vean, a la cianosis, hasta que finalmente se produce pues el gallo o estridor laringio inspiratorio, el niño llora, emite su llanto y mejora su ventilación. Entonces, el diagnóstico es clínico. Hemos dicho, el síntoma cardinal, ¿cuál es? La tos paroxística, las llamadas quintas, ¿no? Que son accesos de tos o golpes de tos persistentes. El signo de Riga es un signo patognomónico de tos ferino-coqueluche. ¿Y qué es el signo de Riga? El signo de Riga no es más que la ulceración del frenillo lingual. Tantos accesos de tos tiene el paciente que se ulcera el frenillo lingual. Laboratorio, para confirmar su diagnóstico clínico, tiene el cultivo de secreción nasofaringia, que es el cultivo de Bolet Go, que lleva el nombre de quien lo describe por primera vez, tiene una sensibilidad del 50% y una especificidad del 100%. Puedo decir que el gol estándar, la norma de oro, para el diagnóstico definitivo de tos ferina es el cultivo de secreción nasofaringia. También puede ser pruebas serológicas, o sea que inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A, para tos ferino-coqueluche, test de ELISA. Tienen también ustedes la prueba esta de reacción de cadena polimerasa, muestra respiratoria, tiene una mejor sensibilidad, por su sensibilidad es del 65 a 99%, y una especificidad que llega hasta un 90%. Esta prueba de reacción de cadena polimerasa de muestra respiratoria está cobrando gran importancia en los últimos años frente al cultivo. ¿Por qué motivo? Porque el cultivo demora más de 4 días para su resultado. El cultivo requiere que se empleen hisopos especiales de dacrón o de alginato de calcio, y que la persona que toma la muestra de ese cultivo de secreción nasofaringia sea una persona que tenga mucha pericia en el procedimiento, porque esta bacteria fuera del epitelio respiratorio se inactiva rápidamente. Entonces nos da un falso negativo. No así la reacción de cadena polimerasa, que en menor tiempo nos dan el resultado y no requiere todos estos problemas que se presentan con relación al cultivo de secreción nasofaringia. Igualmente, el cultivo de secreción nasofaringia tiende a negativizarse conforme avanzan los días de las semanas de enfermedad. O sea, al mayor tiempo de semanas de enfermedad, mayor posibilidad de que salga un cultivo negativo, no así la prueba de reacción de cadena polimerasa. Igualmente, el antibiótico tiende a negativizar el cultivo. Por eso es que se está dando gran importancia últimamente a la reacción de cadena polimerasa de muestra respiratoria en los casos de tos ferina o coqueluche. También se puede hacer examen directo por inmunofluorescencia.
Caso probable, todo aquel niño menor de 3 meses con un cuadro clínico específico de infección de vía aérea que presente apnea y o cianosis, ¿no? Porque el apnea y la cianosis es el equivalente a la tos paroxística o tos quintosa. En cambio, son niños mayores de 3 meses que tengan tos paroxística por más de 2 semanas, con vómitos, que generalmente son vómitos postusivos, y estridor laringio inspiratorio, el famoso gallo, dicen caso probable de tos ferino-coqueluche. Caso confirmado pues por laboratorio, ¿no? Ya sea con el cultivo o con la reacción de cadena polimerasa. O también se dice relacionado epidemiológicamente con un caso confirmado por laboratorio. ¿A qué se refiere esto con un relacionado a otro caso? Si yo tengo un lactante, por ejemplo, en donde tengo un caso probable de tos ferino-coqueluche, donde el laboratorio es negativo, no me sale positivo para tos ferino-coqueluche, por los diferentes motivos que hemos mencionado, pero este lactante tiene un contacto con un hermano mayor que ha dado resultado positivo o confirmado por laboratorio de tos ferino-coqueluche, ese también es un caso confirmado en este lactante, porque esta enfermedad es muy contagiosa. Hemos dicho que su contagiosidad es 90 o más por ciento en cuanto a contagiosidad en la tos ferina o coqueluche. ¿Y en qué fase es contagiante esta enfermedad? Como ven ustedes acá, en la fase catarral, que es la primera, la fase catarral, y en las primeras 2 a 3 semanas de la fase de tos paroxística es contagiante esta enfermedad. Complicaciones que se puedan presentar tienen la bronconeumonía bacteriana sobreagregada, hipertensión pulmonar, apnea, atelectasias pulmonares, síndrome de estrés respiratorio agudo, otitis media aguda, sinusitis, convulsiones. Las convulsiones son por hipoxia cerebral, ¿no? O hemorragias cerebrales se pueden presentar en niños con antecedente de prematuridad. Shock cardiogénico que lo lleva pues a la muerte. De todas estas, ¿cuáles son las más frecuentes? Las dos primeras, la bronconeumonía bacteriana y la hipertensión pulmonar. Son complicaciones que pueden llevar a la muerte a nuestros niños menores con tos ferina o coqueluche. Y el tratamiento de elección para la bordetella pertussis es el macrólido. Desde la eritromicina, que es la más estudiada y empleada, administrada por 14 días, de 40 a 50 miligramos por kilo por día. Luego ha surgido la claritromicina, 15 miligramos por kilo por día, por 7 días de tratamiento. O la citromicina, que es cada 24 horas, 10 miligramos por kilogramo de peso, por 5 días de tratamiento. El tratamiento de elección son los macrólidos. Y el más empleado y estudiado, la eritromicina. De segunda línea, si por algún motivo no pudiera recibir macrólidos, tienen al cotrimoxazol por 14 días, sulmetoxazol. Buena hidratación. Si hay compromiso obstructivo bronquial, se puede emplear el beta-2 agonista de acción corta selectiva, que es el salbutamol por vía inhalatoria, manipular lo menos posible al paciente, porque no se olviden que esos cuadros son de tos paroxística, al menor estímulo empieza el niño a toser y da lugar a las quintas, y casualmente monitorizar, sobre todo en las primeras semanas de tos paroxística, monitorizar las quintas. Porque hemos dicho que a mayor severidad de la enfermedad, mayor número de quintas en 24 horas. La gamma globulina hiperinmune, le pongo un interrogante porque es controversial su uso, no ha demostrado eficacia en esta infección bacteriana. Prevención a través de la vacuna de células completas, es a bacillus inactivado, pero como habían efectos adversos, dentro de ellos era pues el cuadro febril y el cuadro de convulsión en el paciente, se siguió investigando, ¿no?, en relación a la vacuna para la prevención de esta enfermedad. Se logró producir la vacuna acelular, que es una vacuna compuesta de la toxina pertussis, PETES toxina pertussis, inactivada, más uno de los otros factores de virulencia, que pueden ser la hemaglutina filamentosa, la pertactina o las fimbrias, asociadas a esta toxina pertussis inactivada, dio lugar a la vacuna acelular, que minimiza los efectos adversos que se ven con la vacuna
a células completas o a bacillus inactivados. En el caso del Ministerio de Salud, por eso les pongo el MINSA, se emplea DPT, difteria, pertusis y toxoide tetánico. En cambio, en otros países se emplean la DPAT, difteria, pertusis acelular y tétanos, por vía intramuscular. Y vean ustedes lo que les mencionaba al inicio, por eso que decíamos que somos los adultos o los adolescentes quienes contagian a los infantes, es que la inmunidad que da la enfermedad es temporal. Tanto la vacuna como la enfermedad nos da inmunidad temporal. Si es la vacuna nos protege aproximadamente por 5 a 10 años, nos da inmunidad. Luego de este tiempo, ya no hay anticuerpos detectables en el organismo. Si es la enfermedad, nos da un mayor tiempo, nos da 15 años de protección o de inmunidad. Pero pasado ese tiempo, ya no tenemos anticuerpos contra esta bacteria, la Bordetella pertussis. Pues decía, es importante tener en cuenta que la inmunidad es temporal, tanto por la enfermedad como por la vacuna. Y la profilaxis que se hace con los contactos domésticos o contactos cercanos es a todos los contactos, a todos ellos, con eritromicina por 14 días de tratamiento. Acá otro lactante menor, vean, que durante ese episodio de tos paroxística o quinta, llega solamente hasta la rubicundez. No ha llegado a la cianosis como vimos en otra diapositiva, pero puede llegar a la cianosis. Y esto es una manifestación clínica pues característica de la tosferina o coqueluche. Bien, con esto que sí hemos llegado ya a las 8 de la noche, tomaríamos un pequeño intermedio para continuar con otras enfermedades infectocontagiosas y finalmente con ustedes desarrollar una discusión de 22 preguntas. No sé si hay alguna pregunta por parte de ustedes o alguna duda para resolverla o absolverla antes de entrar al intermedio, a través del chat. Vamos a ver. Creo que no hay preguntas. Entonces, jóvenes, entraría